Ok, ya quedó. ¿Y ahora te paso el host otra vez? Sí. A ver, déjame fijarme que ahora sí te lo paso a ti. Ok, aquí está. Amanda, sí. Ya. Listo, ya lo Muy tengo. bien, pues perdón por las cuestiones técnicas. Bueno, bienvenidos y gracias por su presencia. Esta es una charla que me parece es importante aprovechar estas 2 semanas que en el programa de formación y desarrollo no tenemos los cursos de los miércoles de Zoom. Entonces, pues aprovechamos para hacer ciertos temas de reflexión. Y yo creo que uno de los temas más importantes es el tema de la crisis, el tema de la decadencia que estamos viviendo hoy en día. Pues podríamos decir que en todos niveles, problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, problemas de la violencia. Buenas noches. Y a veces es necesario, y en eso yo estoy muy convencido, quizá algunos de ustedes también estén convencidos en esto, de que cuando hay mucha confusión, cuando hay una época como la que estamos viviendo nosotros ahora, tan difícil, y más nuestro país con un nivel de violencia desatado, sin control alguno, los casos de Guanajuato ya son pues de escándalo mundial, pues todo el problema de la pandemia, etcétera. Y un dato que a mí me explotó la cabeza fue un dato que acaban de publicar hace una semana. Por eso decidí hacer esta plática con todos ustedes. Gracias por su presencia. Y bienvenidos y bienvenidas todas. Que decía, creo que fue un dato del INEGI, que de un año del 2019 al año 2020, al año pasado, la violencia doméstica había aumentado casi 50%, casi el doble. Y eso nos está señalando una verdadera crisis en nuestra convivencia, en nuestra manera en que nos conectamos, cómo reaccionamos con los problemas, con los conflictos, cómo trabajamos los malentendidos, cómo resolvemos la serie de necesidades que tenemos. La necesidad de tener relaciones, de tener familia, de tener amistades, las necesidades que tenemos económicas, pues las necesidades naturales como son la protección, la seguridad, la relativa estabilidad. Pero este dato a mí me explotó, me explotó. ¿Qué es esto, no? De un año para otro, más del 50% más de violencia familiar. Y estamos hablando de todo tipo de violencia, ¿eh? No solamente la violencia de hombres a mujeres, todo tipo de violencia contra los niños, contra las niñas, etcétera. Y verdaderamente es, yo creo, muy necesario que pues todos los que estamos aquí en contacto, toda nuestra sanga de los miércoles del programa de formación y toda nuestra sanga de los retiros, que muchos de ustedes han estado en cursos con nosotros, han estado en retiros con nosotros, han estado en posatas con nosotros. Realmente hagamos un ejercicio de autoanálisis y de reflexión para poder hacer algo por esta situación que se está produciendo en esta sociedad y que no se ve mejora. O sea, lo peor de todo es que no se ve mejora. Si uno dijera, bueno, por aquí se está viendo una alternativa, se está haciendo esto, pero no, o sea, realmente es un proceso que ya lo han vivido otras sociedades, ¿eh? Desde el siglo VI, VII en el Tíbet, muchos lamas, muchos geshe hablaban desde aquellos siglos de una época de decadencia.
Y si algunos de ustedes son lectores asiduos a los textos del budismo tibetano, van a encontrar que este concepto de decadencia realmente se encuentra en los grandes, podríamos decir, en las grandes literaturas del budismo tibetano. La idea de la decadencia en el budismo yo creo que tiene que tener una connotación ahora más especial todavía, una connotación más hacia la crisis de valores, una connotación más puntual hacia la cuestión de la cuestión de la violencia, la cuestión de desencuentros de grupos sociales en la sociedad, etcétera. Y eso fue lo que me llevó a mí, todo esto es como una pequeña introducción, a decir, tenemos que volver a los clásicos. Cuando uno está perdido, como en este caso yo creo que muchos estamos perdidos, tenemos que volver a los clásicos, aquella sabiduría milenaria, aquellos textos que han comprobado su eficiencia no hace 30, 40, 50 años, de hace 500, 600, 1000 años, y siguen estos textos guiándonos. Bueno, pues uno de los, obviamente, para nosotros que practicamos el budismo, uno de las enseñanzas que siempre abrevamos cuando estamos en una situación como la que estamos viendo hoy en día, pues son los sutras del Buda. Y como también muchos de ustedes saben, el Buda dio muchas enseñanzas. No nomás dio las 4 nobles verdades o la atención o la meditación de atención plena. El Buda dio muchas y no se conocen, desgraciadamente, pues son tantos los sutras que tenemos ahora en nuestras manos que necesitamos ir a esta biblioteca de gran sabiduría y rascar. Y hay 2 sutras que son los que voy a comentarles. Por cierto, bueno, pues ahorita se los mando, se los voy a mandar por el chat. A ver, déjenme ver si se los puedo mandar ahorita por el chat del sutra para que lo puedan utilizar. A ver, dice archivo, su ordenador. Ya le estoy agarrando la onda al Zoom. Les voy a tratar ahorita de mandarles el sutra que vamos a ver. Ahí está trabajando. Espérenme, ahorita se los pongo. Este equipo, a ver. Es que dice que no responde. Ya. Ok. Déjenme irme para arriba. Ahorita se lo voy a mandar, Es un sutra muy interesante para lo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que vale mucho la pena que lo puedan imprimir y lo puedan leer con algunos elementos que les quiero proporcionar para que aquí está. Aquí está. Esta es Hiloda Sutta. Okay. Ahí lo tienen ya ustedes. Este es el primer archivo que mando en Zoom. Ok, ¿sí lo tienen ahí, verdad, Amanda? Ya Sí, apareció. Ya está aquí en el chat. Sí, gracias. Ok, entonces, antes de entrar al sutra que les mandé, hay otro sutra que se llama Kavanti Sutra. En Kavanti Sutra, el Buda hace una excelente
exposición de lo que le llama él mismo ahí una época de decadencia. Y es una serie de 12 cadenas que yo no sé por qué los economistas y los políticos no lo leen en serio este sutra, que nos va explicando. Ahorita les voy a hablar en términos más sociales y después nos vamos a ir con el sutra que les acabo de vender en términos más personales. En la época del Buda, hace 500 años, ahí por lo que es hoy Nepal, Bután y el norte de la India, había muchos reinos y entre esos reinos había pues pleitos, había guerras. Y Siddhartha Gautama, el Buda, intervenía mucho en los conflictos entre reinos, entre regiones, porque pues era una persona muy reconocida, ¿no? Era como el Dalai Lama en aquel entonces, ¿no? Que muchas personas lo buscaban para consejos, lo buscaban para poder resolver conflictos de agua, conflictos de tierra, conflictos religiosos. Y fíjense nomás, hace 600 años antes de Cristo, el Buda, les voy a platicar cuál era el concepto del Buda de esta época de decadencia. Y él decía, más o menos, acuérdense que el budismo es una estructura de causas y efectos. Y lo primero que él decía es que toda una época de decadencia se iniciaba cuando la riqueza no era dada. Así es. Cuando la riqueza no era dada. Es decir, cuando la pobreza aumentaba. Y después decía, al aumentar, es medio aburrido esto, pero es muy interesante la mecánica de las causas y efectos que el Buda, desde aquel entonces, ya el Buda como persona iluminada, pues tenía, podríamos decir, la omnisciencia de explicarse los fenómenos de manera muy, muy ecuánime y bajo la estructura de la causa-efecto, que es la ley de la causalidad que utiliza el budismo. Decía, todo empieza cuando la riqueza no es dada. Cuando hay problema de riqueza, cuando no es dada. Y ahí, en ese aumento de la pobreza, dice, aumenta los robos. Al aumentar los robos, fíjense nomás qué interesante, creo que lo estamos viviendo en México al 100% esto. Al aumentar los robos, decía, aumenta el armamento. Al aumentar el armamento, aumentan las muertes. Al aumentar las muertes, y aquí ya viene la cuestión de los estados mentales, aumenta la mentira. Y seguramente todos nosotros hoy en día estamos viviendo mucho esta sensación de que se nos miente. Los medios mienten, las redes mienten, las religiones mienten. Entramos a veces al budismo y nos sentimos mentidos por el budismo y mentidos por los católicos y mentidos por los musulmanes. Hay como un gran problema de dónde sostener la verdad de las cosas. Y todos tenemos esta sensación, esa sensibilidad que ya no creemos, porque nos habemos mentido, sabemos que las instituciones mienten, en las escuelas mienten, las familias mienten, vivimos en un mundo así y esto viene al otro elemento, dice el Buda, y de esta mentira nace, y esto es muy interesante, el lenguaje malicioso. El lenguaje que ya no se vuelve amable, sino agresivo. El lenguaje agresivo, el lenguaje que desea hacer el daño. Ustedes prendan cualquier
canal, prendan, vean cualquier serie de Netflix, se van a encontrar con un lenguaje, más si ven Telehit, con un lenguaje desatado, un lenguaje ya sin ningún pudor de hablar de conceptos, de categorías, completamente, pues, maliciosas, agresivas. Y después dice, bajo este lenguaje malicioso, viene el otro efecto, la degeneración sexual. El problema de las conductas sexuales incorrectas, así se llama diplomáticamente en el budismo esta actitud. Pero es la crisis de los valores en términos de las parejas, en términos de la valorización de lo que es la energía sexual y lo que es ese contacto que en otros momentos tenía otras consideraciones. Y después de esta, podríamos decir, decadencia sexual, dice el Buda, viene en los lenguajes ásperos y frívolos, así los llama él, donde todo nuestra manera de comunicarnos, fundamentalmente en esta energía, la energía sexual, comienza a ser frívolo. Frívolo quiere decir sin ningún contenido, sin ninguna seriedad, sin ninguna capacidad de madurez de estas relaciones, que es lo que hoy en día se vive muchísimo. Y de aquí ya viene el desgarre, aquí ya viene lo que él llama, ya estamos como en la cadena 9, 10, dice, y aquí viene ya todo el problema de la codicia, que el Buda en este sutra de Kavati Sutra llama el apego sobredimensionado, el apego exagerado. La codicia no solamente en términos materiales, sino la codicia de poder, la codicia de imponer tus ideas, la codicia de poner tus criterios, de poner tus consideraciones, esta ansiedad que tenemos de poner nuestros criterios a la demás gente, sea como sea, y apropiarnos de cualquier método, ya sean métodos corruptos, ya métodos ilegales o métodos legales, apropiarnos de cualquier objeto de deseo con cualquier método. Y después, ya en la cadena 10, dice el Buda, ya estando aquí en este mundo de codicias y en este mundo de mala voluntad, viene lo que se llama las concepciones erróneas. Fíjense qué interesante. Toda la cadena que hemos estado ahorita platicando se sostiene de concepciones erróneas. Por eso en el budismo, y ya con algunos de ustedes he hablado de este tema, es tan importante entender qué es el budismo en términos lo más pragmáticos posibles. El budismo es una manera de entender la vida de manera adecuada, de manera objetiva, de manera verdadera. El budismo busca la verdad, o sea, el budismo no es una estructura de fe, no es una estructura de dogmas. El budismo lo que es fundamentalmente es buscamos la verdad de las cosas, porque solamente nosotros manejando la verdad de las cosas podemos romper nuestras concepciones erróneas. Nuestras concepciones erróneas, es decir, cuando hablamos de concepciones erróneas, estamos hablando de la manera equivocada como vemos la vida. Esa es una concepción errónea. Es una manera completamente equivocada que vemos las cosas. Y cuando hablamos de ver mal la vida, estoy hablando cómo interpretamos nuestras circunstancias, cómo interpretamos nuestro medio ambiente, cómo interpretas tú tus emociones, tus sentimientos. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tus recuerdos? ¿Qué haces con tus expectativas del futuro? ¿Qué hacemos con las cosas que nos pasan? A todos nos pasan cosas.
¿qué hacemos con eso? Y casi siempre lo que hacemos es, si nos pasan cosas muy buenas, muy agradables, ahí vamos, pero como dragones apropiándonos de los objetos de deseo. Pero cuando nos pasan cosas malas, cuando nos pasan cosas displaceres o cosas que nos hacen sufrir, lo primero que hacemos es pelear y comenzar a gritar y comenzar a empujar y comenzar a golpear esos objetos que son amenaza o que son objetos podríamos decir que son objetos de desagrado para mi experiencia. Y así es como reaccionamos. Y claro, con ese modo de reaccionar, lo único que estamos haciendo, que es todo lo que es lo que se llama las 4 nobles verdades, lo único que estamos haciendo es poniendo más leña al fuego. Hola. A nuestro sufrimiento. Es poniendo más leña a nuestras confusiones. Por eso el Buda dice, en estas concepciones erróneas que tenemos en la vida, pasan 3 cosas. Y me parece a mí genial del Buda. 3 cosas pasan cuando tenemos una concepción errónea de las cosas. Acuérdense que las concepciones erróneas de tus circunstancias, las concepciones, la manera en que cada uno de nosotros interpretamos lo que nos pasa, o lo que nos pasó, o lo que nos va a pasar, si quieres manejar los 3 tiempos, deviene básicamente de nuestros apegos y de nuestras aversiones. Es decir, de nuestros aferramientos y de nuestro odio a aquellos objetos que nos amenazan. Y dice el Buda, y esto es muy interesante para los que les interesa el tema de la psicología budista. Cuando tenemos una concepción errónea, lo primero que nos pasa es que nuestras pasiones, es decir, fíjense qué interesante lo que dice aquí el Buda, nuestras pasiones, nuestros intereses, nuestras motivaciones se vuelven no naturales, innatural, dice el Buda. Y esto es muy importante tenerlo muy claro los que han profundizado un poco el budismo. El budismo no está en contra de las pasiones, ni contra de los deseos. Porque las pasiones y los deseos son parte de nuestro carácter, son parte de nuestra humanidad. Estamos o se critica esos deseos y esas pasiones cuando se desbordan. Como dice aquí el Buda, cuando se vuelven innaturales. Es decir, no salen de manera natural de nuestro corazón, de nuestras sensaciones, de nuestros amores, de nuestras compasiones, de nuestra ternura. Salen forzados, salen intoxicados de agresión, de posesión, de manipulación. Cuando las pasiones salen así, es cuando dice el Buda, salen innaturales por una concepción errónea. Y después dice el Buda en este sutra de Kavati Sutra, y después dice, y vienen los apegos desproporcionados. Esto es muy interesante también. El problema del apego no es, y esto sí es muy importante para los practicantes del Buda Dharma, no tenemos que pelearnos con nuestros apegos. No tenemos que pelearnos con nuestros apegos. Es natural en nuestra experiencia humana que tengamos cierto interés por ciertas cosas, por ciertas personas, y que ese interés no sea tan poderoso para otras cosas y para otras personas. El apego es una manera que nosotros trabajamos para tener relaciones sólidas de más largo plazo y relaciones más profundas. Aquí el Buda le pone un adjetivo al apego. Dice, el apego desproporcionado. Esta semana ha sido una semana de mucho rompimiento de mi cabeza. El apego desproporcionado.
Ese es el problema. Cuando estos apegos producen desproporcionadamente cualidades positivas de los objetos de apego que no tienen. Es decir, cuando creamos mentiras, especulaciones e ilusiones alrededor de nuestros objetos de deseo, que pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser circunstancias y pueden ser lugares. ¿Cuántas veces todos hemos caído en esta trampa del apego desproporcionado? Me encantó este concepto del Buda, desproporcionado. Cuando has conectado con algo que te gusta mucho y le ponemos un montón de cualidades positivas que no tiene, que con el tiempo después nos vamos dando cuenta que esas cualidades positivas que le hemos estado dando a este objeto de deseo, a esta persona de deseo, con el tiempo nos vamos dando cuenta que no son verdaderas, y de esa decepción, de esa frustración, viene después un problema de disminución de nuestra relación amorosa, de nuestra relación compasiva o de nuestra relación empática con esa persona o con ese objeto. Es lo que podríamos llamar nosotros, y todo lo hemos vivido, la desilusión. Nos desilusionamos. Claro que nos vamos a desilusionar si tenemos una concepción errónea de esa persona. Si no aprendemos a relacionarnos con la verdad de las cosas, con la verdad de lo que son las personas, incluyéndote a ti mismo. Y esa pregunta te la puedes hacer también, o la tendríamos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Te relacionas con honestidad? ¿O también te relacionas con un montón de conceptos erróneos sobre ti mismo? Creyendo que eres una cosa cuando sabes tú perfectamente que eres otra. ¿Y cómo te relacionas con los demás? Pues estoy hablando con los demás que están cerca de ti. Con tu familia, con tus parejas, con tus hijos, con tus amigos, incluyendo con tus enemigos, con tus adversarios, con tus vecinos, con tus desconocidos. ¿Cómo eres? Y fundamentalmente, cuando entramos nosotros a estas famosas relaciones de apego, donde fácilmente caemos en esta desproporcionada concepción de los objetos de deseo. Y todo esto viene por estas concepciones erróneas. Y después viene la tercera implicación, que es la que ahorita ya voy a darle la otra media hora a esta situación, que es la conducta incorrecta. Todo el esquema que estamos narrando en esta época de decadencia, es decir, la falta, la riqueza no dada, la pobreza, el robo, el armamento, la violencia, la mentira, el lenguaje frívolo, agresivo, la codicia, todo esto se recrea, se reproduce por conductas incorrectas. Así les llama el Buda. Las percepciones equivocadas de la realidad terminan terminan en nosotros con conductas completamente incorrectas. Que en términos más, de literatura clásica budista se llaman conductas no virtuosas. Y con este esquema, lo que les quiero aquí demostrar, lógicamente, porque no se lo puedo demostrar de otra manera ahorita, sino lógicamente, es que todos nuestros conflictos y circunstancias sufrientes y dolorosas que vivimos surgen de estas concepciones incorrectas de la realidad. Y ese es el meollo de nuestra práctica en el Buda Dharma. Tenemos que trabajar el principio de la verdad de las cosas. Tenemos que comenzar a trabajar
y dejarnos de engañar. Retomo un poco lo que seguramente también algunos de ustedes han estudiado del budismo Soshen. Retomo un poco esta situación del budismo Soshen. Cuando el budismo Soshen nos dice, quítate todas tus identidades y obsérvate realmente quién eres. Y observa ese vacío cuando nos quitamos todas las identidades. O que soy maestro, o soy ingeniero, soy doctor, soy papá, soy amigo, soy enemigo. Y nos quitamos todo eso y dice, ¿qué queda? ¿Qué queda cuando nos quitamos esas entidades? Y queda esta visión de un yo completamente vacío. Y si se fijan bien, toda la estructura de decadencia conlleva el cuestionamiento, la crítica de cómo nos comportamos, de nuestra conducta. Por eso la conducta en el budismo es el principio de la transformación mental. Por eso se dice en el budismo que la ética es el principio, o sea, de ahí arrancamos. Es el principio para comenzar a transformar nuestro mundo interno, nuestro espíritu, nuestra capacidad de conectarnos con nuestros propios intereses internos y nuestros propios intereses externos. Y después viene, en este mismo sutra, el Buda nos dice, bueno, pero ¿qué hacemos entonces frente a todo este mundo de decadencia que acabamos de narrar? Hace 2500 años narraba así el Buda las cosas y miren, hoy en día podemos narrarlo casi con un 98% de fidelidad con lo que el Buda estaba viviendo en aquel entonces. Y lo que hace el Buda en este mismo sutra es narrarnos cómo tenemos que comportarnos, y esto es muy importante en lo que llamamos nosotros en el budismo, lo que llamamos la renuncia, la práctica de la abstención, que hay que diferenciarla muy bien de la práctica de la represión. Miren, cuando nosotros nos reprimimos, ya sea por intereses, ya sea por moralistas, ya sea por mochos o lo que quieras, cuando tú te reprimes, lo haces de una manera agresiva y casi siempre dominado por un código externo a ti. Esa es la represión. Cuando el Buda habla de abstención, lo que está hablando el Buda es de un acto de conciencia de anular una conducta tuya porque sabes perfectamente bien que esa conducta tuya tiene un efecto negativo en ti o en los demás. Esa es la gran diferencia entre renunciar en términos de abstenerte y de reprimir. Y lo que hace el Buda, no se lo voy a repetir otra vez toda la cadena, pues es simplemente comenzar a pensar en la abstención. Abstente de no tomar aquello que no se te ha dado, abstente de matar, abstente de mentir, abstente de la codicia, abstente de las concepciones erróneas, abstente del apego desproporcionado, abstente de las pasiones innaturales y abstente de las conductas incorrectas. En un primer momento nos puede aparecer esta concepción de Siddhartha Gautama el Buda, una estructura muy dogmática y muy hecha para monjes, ¿no? Pero no es así. De hecho, este sutra es un sutra que el Buda se está hablando a los laicos. Es un sutra explícitamente para los laicos. Ahora sí, me quedan unos 20-25 minutos para el sutra de Singala Sutra, que es el que les mandamos a cada uno de ustedes. El Singala Sutra, se llama, en este sutra le dicen los hijos de un dueño de casa, ¿no? Es la persona con que va. Y lo que primero empieza, y aquí ya conecto con el pasado sutra, lo que primero le dice Singala a Siddhartha Gautama, le dice, oye, ok,
Ya estás explicado el Dharma muy bien para los monjes, pero ¿y para los laicos? ¿Qué puedes decir para los laicos? Y aquí, por eso me interesaba mucho exponerles el sutra pasado para llegar aquí a Singala. Dice el Buda, y aquí vuelvo a tomar la cuestión de la conducta, que es muy importante realmente que la pensemos, si de verdad queremos nosotros por lo menos poner unos muros de contención al mundo de decadencia que estamos viviendo. Y lo primero que dice el Buda en Singala es, deja de matar. El famoso práctica de la ahimsa, que en todos nuestros retiros, en todos nuestros cursos, en todos lados decimos, dejemos de matar. Desde mosquitos, cucarachas, arañitas, no se diga animales más grandes, pero tenemos que comenzar a respetar la vida. Y miren, hoy en día, qué importante es ahimsa hoy en día, que cada uno de nosotros dejemos de ser causa de destrucción de aquello que ya está vivo. De hecho, aquí empieza el budismo. Lo primero que le dice el Buda a Singala es, deja de matar. Abstente de destruir aquello que está vivo. Abstente de influir en aquello que está creado. Lo que sea está hablando. Después, el segundo acto, la segunda propuesta que le hace Siddhartha a Singala es, deja de robar. Y aquí también hemos insistido en que el concepto de robar en el budismo trasciende mucho el robar cosas o dinero. Está hablando el Buda aquí, deja de robar el tiempo, deja de robar la energía, deja de robar la atención de los demás cuando no te la quieren dar. Uno de los elementos que propicia mucho la agresión y la frustración entre las relaciones, de cualquier tipo estoy hablando, no nomás de relaciones de pareja, sino de familiares, de amistad, es cuando tú le exiges a tu amigo o a tu pareja o a tu hermano que te atienda, cuando el otro no está disponible de atención, no tiene ni ganas de atenderte. Y ahí estamos presionando a la gente, gritándole a la gente, dame tu tiempo, dame tu atención, dame tu energía. Muy importante que si nosotros queremos construir relaciones un poco más sanas, dejemos de estar robando el tiempo, dejemos de estar robando la atención, dejemos de estar robando la energía de las demás personas. Y el tercer consejo que le da Siddhartha Singala es no malabuses de tu energía sexual. Estamos conectando de nuevo. ¿Por qué el tema sexual en muchos sutras del Buda es tan importante? Y el Buda constantemente estaba, desde aquel entonces, estamos hablando de hace 2500 años, porque sin duda alguna hay 3 objetos de apego que son muy destructivos si no tenemos un cierto control de ellos. El primero, obviamente, es el poder. El poder determinar la calidad de vida de los demás. Estoy hablando de los políticos, de los generales, de los grandes empresarios, que son capaces de definir miles y miles de vidas a través de una decisión, a través de una firma, a través de una palabra. El otro objeto que es de mucho apego es obviamente lo sexual. La energía sexual, además de la energía alimenticia y la energía del confort, es una energía que impulsa mucho a nuestra sociedad.
impulsa muchas conductas de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Y el tercer objeto de mucho apego, y hoy más que nunca, pues es la economía, el dinero. Por eso el Buda insiste mucho en estos tres factores, en que necesitamos tener una visión correcta de cómo manejar. Nunca dijo el Buda que eso era malo. Ni es malo el poder, ni es malo la energía sexual, ni es mala la economía. Lo que dijo es que tengamos la capacidad de poder operar esas energías sin, y aquí sí viene ya la impronta del budismo, sin generar sufrimiento en los demás. Ese es el quiproquo de este tema. Y al terminar este diálogo de Singala con Siddhartha Gautama, el Buda, habla el Buda del cuarto factor, de este factor de la manera de que podemos nosotros generar acciones virtuosas, que es el lenguaje. Hoy más que nunca el lenguaje se ha convertido en un poderoso sistema. Es más, ahorita lo que estamos trabajando ahorita es el lenguaje. Y se ha convertido en un poderoso elemento de creación de muchos conflictos, de muchos problemas, de muchos malentendidos. Y aquí me voy hasta el fondo. No sabemos nombrar ni siquiera nuestras emociones. Estamos completamente confundidos. No sabemos exactamente qué es una emoción de nostalgia, con melancolía, con tristeza. Confundimos la frustración con la ira, con el odio, con la agresión. Confundimos la depresión con la tristeza, con la tristeza con la decepción. No tenemos un lenguaje correcto. Y por eso nos engañamos tanto. Muchos de nuestros autoengaños no son conscientes, son derivados de nuestras concepciones erróneas, de la manera errónea que tenemos de definir lo que somos y lo que sentimos. Imagínense cómo interpretamos, nomás imagínense cómo interpretamos lo que sienten, lo que piensan los demás. Pues una barbaridad de concepciones erróneas. Y después me voy a saltar un poquito porque quiero hablarlo de dos últimos temas. Muy importante. Y aquí, para algunos de ustedes puede ya, podríamos decir, caerles el 20 de la importancia que le da el budismo a las sangas o a lo que llamamos nosotros las relaciones de mitras, de amigos, ¿no? Habla allí el Buda en muchos párrafos, cuando lo lean ustedes lo van a ver, lo que son los amigos falsos y los amigos verdaderos. Se dice que el Buda, cuando estaba ya en sus últimos tiempos antes de morir, él murió a los 80 años, y se dice que en una plática con Ananda, que era en aquel entonces, que fue casi 30 años el asesor personal de Siddhartha Gautama, el Buda, una vez Ananda le preguntó al Buda, Siddhartha Gautama, de que qué era el Dharma, cuál era el camino que él estaba proponiendo. Y el Siddhartha Gautama le da una respuesta que es para pensarse, ¿eh? Le dice, y Ananda le dice, yo sé, te he escuchado tus enseñanzas sobre las 4 nobles verdades, sobre el noble octuple camino, tus enseñanzas sobre la ética, etcétera, ¿no? Pero dime tú, Siddhartha Gautama, ¿cuál es el verdadero, la esencia de tu Dharma, de tu verdad? Y le contesta a Siddhartha Gautama, el camino del Dharma, dice, se llama amistad.
Se llama tener amigos espirituales. Claro. Y cuando uno comienza a leer este tipo de sutras, te das cuenta de que lo que está diciendo el Buda es que es muy importante que nos rodeemos cada uno de nosotros de verdaderos amigos. Y esto es así como la esencia de lo que llamamos nosotros la joya de las sangas. Y no estoy hablando de amigos que tienen que ser budistas, por cierto, porque Siddhartha Gautama tenía muchos amigos que no seguían su filosofía, pero que eran muy amigos de él. Amigos verdaderos. Y aquí viene un fraseo que podría aparecernos a nosotros de mucho sentido común, pero pues yo creo que en nuestra época de decadencia lo que más necesitamos precisamente es este sentido común. Dice el Buda que un amigo verdadero es un amigo que ayuda en la prosperidad y en la adversidad. Es un amigo de corazón. Esa es la otra definición que da el Buda para un verdadero amigo. Es un amigo de compasión. Es decir, que procura que tú y todo su medio ambiente que está alrededor suframos lo menos posible. Es un amigo que nos protege, que nos da refugio. Esto es muy importante. Una verdadera amistad nunca aparece como un elemento de amenaza. Y ojo con sus parejas en esto, Lo voy a repetir. Un verdadero amigo nunca aparece como una amenaza. Aparece como un protector. Un protector que nos auxilia en salirnos de las condiciones y causas de sufrimiento. Y después viene un elemento que hoy en día yo creo que hay que reflexionarlos todos. Un verdadero amigo, dice Siddhartha Gautama allí, a Sigala, le dice, nunca te abandona. No abandona. Y da buenos consejos. Eso me encantó. Un buen amigo da buenos consejos. Lo que está perfilando aquí Siddhartha Gautama, entre otras cosas, es un medio ambiente completamente, podríamos decir, un medio ambiente completamente positivo para desarrollar nuestras cualidades más humanas, como es el amor, la compasión, la ternura, la tranquilidad y la paz. No vamos a poder tener este medio ambiente si nos juntamos con personas que no coadyuvan a este medio ambiente. Si se sigues juntando con personas criticonas, malvadas, malintencionadas, interesadas, pues ¿cómo vamos a crear un medio ambiente de esta naturaleza? Como dice el Buda ahí, si te juntas con amigos falsos. Y acuérdense que el Buda lo dijo, el camino espiritual está hecho de buenos amigos y de buenas amigas, obviamente. Y ahí puedes incluir a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. Todos pueden convertirse en buenos amigos si funcionan de esta manera. Y básicamente que funcionen de una manera de protección. Necesitamos protegernos. Frente a una época de decadencia, lo que necesitamos es protección. Fundamentalmente, crear estados emocionales que nos permita sostenernos en las malas circunstancias que estamos viviendo. Y eso es lo que busca el desarrollo espiritual budista. Por eso, en otros cursos y en otras pláticas, insisto mucho en que no busquemos en el budismo el ser felices. No es la función del budismo. Que sea un efecto secundario que te vuelva feliz, pues qué bueno. Pero no es el objeto del budismo. El objeto del budismo es básicamente
aprender a cooperar con las causas y condiciones que puedan detener los niveles de sufrimiento que estamos viviendo. Ese sí es el objetivo del budismo. Y bueno, que de ahí ya se dispare, ya se desarrolle estados de alegría, de felicidad, de gozo, pues qué padre. Son efectos secundarios. Pero lo que busca el budismo básicamente es tener una estructura de protección. Una estructura que nos permita fluir en esta época de decadencia, porque ni tú, ni yo, ni el otro, ni Alejandro, ni María, ni Leti, nadie va a poder parar esta caída, esta época de decadencia, si nuestras mentes no son capaces de crear una resistencia a esa decadencia. Y la resistencia que nosotros podemos poner es la compasión y la sabiduría. Y para poder nosotros crear esta resistencia de compasión y sabiduría, necesitamos estar bien acompañados. Pero no te puedes tú levantar de tu silla de meditación y pelearte los 5 minutos con tu pareja. Así no se construyen los medios ambientes necesarios para el desarrollo espiritual. O que te levantes de tu sillón de meditación y estás ya regañando a tu hijo. O peleándote con el vecino. O peleándote con los aviones ahora. Aquí los que vivimos en el poniente sur de la Ciudad de México. No podemos hacer eso. Por eso y termina el Buda, fíjese nomás hasta dónde llegaba el Buda. Le dice a Sigala, y te voy a platicar cómo debes de manejar tu riqueza. Le dice. Primero dice, disfruta un cuarto de esa disfruta. O sea, lo que le dice el Buda. Fíjese nomás, a mí me da risa porque ya me imagino el Buda dando estos consejos. Ahí tú tienes 100 pesos, tienes 100 millones o tienes 100,000 pesos. Bueno, 25% de eso, dedícaselo a disfrutar. O sea, viaja, come rico, cómprate tu ropita. El 50% dedícaselos al negocio o a la casa, como aquí llaman. Y ahorra el 25%. Esto lo estoy platicando. Lo van a ver ustedes en el sutra, porque uno se queda así. Hasta allá llegaba el Siddhartha. Pues sí, hasta allá llegaba. Hasta tenemos en esta época tan difícil. Y ya, pues, ya no me va a dar chance de platicar sobre las reverencias en las 6 direcciones, pero ahí lo leen ustedes. Al final de este sutra, hermoso sutra, largo, Singala Sutra es largo, pero vale mucho la pena. Bueno, me voy a pasar unos minutitos. ¿Cómo termina el Buda? Con Singala. Le dice, a ver, Singala, ya te platiqué todo esto. Resulta que Singala hacía postraciones, como quizá muchos de ustedes las hagan, que les había enseñado sus padres. Entonces él se postraba hacia el sur, hacia el norte, sur, este, oeste, el famoso nadir, que es abajo, y el cenit, que es arriba. Y él lo hacía por costumbre. Entonces el Buda al final del sutra le dice, a ver, Singala, no, te voy a enseñar cómo hagas la verdadera reverencia a las 6 direcciones. Se llama reverencia a las 6 direcciones. Que es un concepto hermosísimo de la práctica del Buda, de agradecer a este medio ambiente en que tú estás, en este medio social en que estamos cada uno de nosotros. Es una manera de reverenciar nuestro mundo individual y nuestro mundo familiar, nuestro mundo laboral, nuestro mundo espiritual, nuestro mundo donde estamos. Y le dice, mejoras estas reverencias. Ahí lo van a leer ustedes, yo se los voy a súper sintetizar, porque me parece que esto crea, yo me imagino que a esto yo les invito, que crea como una estructura de protección de esta
fuerte decadencia que estamos viviendo por todos lados. Las reverencias, acuérdense que en el budismo las reverencias no se hacen a un ser superior, ni se hacen como una manera de cultivar la humildad, como una manera de cultivar o de desactivar nuestras ínfulas de nuestro ego, y se hace como una manera de reconocer lo que tenemos, lo que somos. Y le dice el Buda, vas a hacer las reverencias, estas reverencias de este modo. Al vas a reverenciar a tus padres, a tu familia. Fíjese qué importante. Por ahí empieza, Vas a reverenciar a todos tus padres y a todas tus familias, a toda tu herencia. Todos nosotros somos aunque hayas tú renunciado a tu herencia, y aunque te hayas cambiado de apellido, todos tenemos la herencia genética de nuestras familias, tanto del padre como de la madre. Y por ahí empieza el Buda, el consejo hacia Gala de reverencia a tu familia. Estés de acuerdo con ella, no estés de acuerdo con ella, estés peleado con ellos, no estés peleado con ellos, vivas con ellos, lo que sea, reveréncialo. Al sur, dice, haz reverencia a tus maestros. A tus maestros, a todas las personas que te apoyan. Fíjese qué importante. No está hablando el Buda de los maestros espirituales nomás, Está hablando de todas las personas que te enseñaron. Maestros, amigos, tíos que nos enseñaron a hablar, que nos enseñaron a pensar, que nos enseñaron cálculo, que nos enseñaron química, que nos enseñaron poesía, que nos enseñaron a leer. Reverencia sur a todos tus maestros y maestras, obviamente. Dice, al oeste, reverencia ahora a todo aquello, a todas las personas que te proveen, a tus hijos, a las autoridades, a todos los proveedores. Cuando vas al comercio, cuando vas al Costco, cuando vas al famoso Oxxo, ¿cuánta reverencia no tendremos que hacer de todo lo que se nos ofrece ahí? De todas las personas que están trabajando para satisfacer nuestras necesidades, para que te compres ese chocolate, para que puedas tener ese pan, para que puedas comer ese queso. Ese es el oeste. Reverencia a todos los que nos proveen. Claro, no nomás cosas, sino nos proveen todo lo que es la seguridad, todo lo que es la estabilidad, etc. Al norte, aquí es el norte, para allá, al norte, a tus amigos. Muy importante. Todos tus amigos. Dice el Buda aquí, hasta tus socios. Porque ellos, tus amigos, son tu refugio y son tu protección. Y puedes poner familiares o amigos. Aquí el concepto de mitra trasciende la estructura familiar. Mitra es cualquier persona que está a tu lado, ayudándote en tu camino espiritual, como un buen amigo, como decía en los párrafos anteriores el Buda. Y dice, al nadir, es decir, hacia abajo, reverencia. Esto es muy importante, más para muchos otros que podamos tener relaciones con personas que están abajo, estoy hablando económicamente y socialmente, abajo de nosotros. Haz reverencia al nadir a todos tus empleados, y aquí dice sirvientes, porque el Buda vivía en una época feudal, ¿no? Podríamos decir a todos tus empleados, a las personas que tú tienes bajo bajo tu estructura económica, ¿no? Reverencia también a todas las personas que están abajo de ti. Y reverencia, ya con esto termino, en el cenit, dice, en el cenit, reverencia a todos los brahmanes, en aquel entonces eran los grandes, a todos los ascetas, a todos los santos, con amor benevolente, con apoyo a todas sus necesidades. Podríamos decir hoy, reverenciamos a todos nuestros maestros a todos nuestros maestros espirituales, vivos o muertos, no importa. Y ahí ya, fíjense muy bien cómo el Buda
a Sigala aquí le propone ya toda una burbuja de protección en las 6 direcciones: norte, sur, este, oeste, nadir y cenit. Y ese es el gran aprendizaje que podemos nosotros abrevar de este sutra del Sigala como laicos. Es decir, podemos nosotros como laicos tener una respuesta un poco más inteligente, un poco, mire, más ligada con lo clásico, con lo que el Buda enseñó hace 2500 años, que es hoy en día tan actual y tan preciso y tan, podríamos decir, tan correcto, ¿no? Que nos puede realmente construir una buena, un buen muro de contención frente a esta terrible decadencia que estamos viviendo, pues, por todos lados, y que nos entra por todos, nos entra por las ventanas, nos entra por las puertas, nos entran por sonido, nos entra por lenguaje, nos entra por acciones, por todos lados nos entra esta decadencia. No nos queda más que, pues, seguir trabajando, seguir estudiando mucho el Buda Dharma. Yo hasta aquí le quedo, me pasé unos minutitos, mil disculpas, pero yo espero realmente que sigamos estudiando estos sutras, sigamos estudiando el Buda Dharma para poder tener algunos elementos que nos permitan fluir de una manera más inteligente, más tranquila en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, de la pandemia, de la violencia, de la desintegración familiar, de las crisis de pareja, de las crisis de los padres con los hijos, etcétera, etcétera. Pues por mi parte era esta charla que quería dar. Casi sí cumplí todos los objetivos que me escribí. Me faltaron algunos, pero ya ustedes lo van a leer en el sutra. Por mi parte, no sé si, Amanda, podríamos dar la palabra a algunas personas, unos minutitos nomás. Bueno, y antes, nomás quería quiero invitarlos. Recuerden, ya la mayoría de ustedes sabe que vamos a tener nuestro cuarto curso de programa Zoom de los miércoles. Vamos a empezar el 7 de julio. Sí, 7 de julio, ¿verdad? Sí, 7 de julio empezamos. Están invitados. Ahí en la página de Budismo Libre está toda la información. Y pues también para los que están cerca de Guadalajara, mañana nos vamos la maestra Amanda y yo a Guadalajara a dar un retiro. También ahí están todas los datos. Visiten ahí nuestra página, ahí están toda la información, tanto del curso Zoom del 7 de julio como del retiro que vamos a dar en Guadalajara. También ya está para los que están cerca aquí de la Ciudad de México o están en la Ciudad de México. Ahí está ya nuestro retiro que vamos a tener en agosto en Casa Azul de Tepoztlán, que muchos de ustedes ya conocen. Ahí está también ya todos los datos en agosto. Bueno, yo aquí lo dejo. Amanda, si me haces el favor de dirigir el diálogo, pues te lo agradecería mucho. Ya me cansé, me pongo ya ronco después de una hora de hablar. Ya son muchos años de hablar. Bueno, muchas gracias por su presencia y espero haberles dado algunos elementos ahí importantes para nuestra práctica del Buda Dharma. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, maestro Kalama. Muchas gracias a todos por su presencia. Y si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, podemos dar un espacio de unos minutitos. Como les dijo el maestro Kalama, también les recordamos revisar la página de Budismo Libre, donde pueden ver nuestro próximo curso en línea que empieza en julio, la primera semana de julio, y nos pueden seguir acompañando en estas pláticas y estas enseñanzas. Entonces, si no hay preguntas el día de hoy, pues les agradecemos a todos la presencia y nos vemos próximamente. Esperamos encontrarnos otra vez como Sangha aquí dentro de un par de semanitas. Muchas gracias y bienvenidos todos a este grupo también, quienes apenas se fueron integrando. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Erika, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, maestros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas Nos vemos noches. el miércoles, nos vemos el jueves. Gracias. Ahí en nuestras actividades.
Muchas gracias, maestro Calama. Buenas noches a todos. No, gracias. Gracias. Buenas Muy noches. bonito. Gracias. Graciela, nos vemos, qué gusto verte. Muchas gracias, maestro Patricia, nos Calama. vemos. Amanda, Luego. buenas noches a todos. Vanessa, buenas noches. Que disfruten, descansen. Buenas noches. Ahí leen gracias. el sutra, a ver qué les parece. Buenas Diana, noches a hasta luego, todos. buenas noches. Adiós, Becky. Adiós, Pati. Gracias. Nos comunicamos mañana, Amanda. Nos hablamos mañana, maestro. Hasta luego. Bye. Nos vemos a todos. Ya vamos a sanar.